Bienvenidos al primer video tutorial sobre informática jurídica. Mi nombre es Andrés Hernández, soy abogado, investigador sobre temas que tratan la interrelación entre el derecho y la informática. Igualmente soy facilitador en la asignatura de informática jurídica en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, así como también en la aldea universitaria José Mercedes Santelis Peña, ambas en el Tigre Estado Anzoátegui. Hoy tendremos como tema inicial tratar un tema sobre una de las disciplinas que surgen de las distintas relaciones posibles entre la informática jurídica y el derecho informático. Esta es la informática jurídica. Primero que todo, es importante saber lo que es la informática, para luego comprender el concepto de informática jurídica. Se dice que la informática es la ciencia del tratamiento automatizado de la información mediante las computadoras, y también se dice que es la ciencia que se encarga del tratamiento lógico y automático de la información. Entonces tenemos que de estos cortos conceptos de informática podemos concluir que como ciencia cumple con un objetivo específico, que es el referente al manejo de la información, y de esta manera dar soluciones a la humanidad en cuanto al tratamiento de dicha información. Podemos decir también de que la interrelación entre la informática y el derecho puede estudiarse desde dos aspectos claros, ¿no? Uno, donde la informática funciona como un instrumento orientado al servicio del derecho para la optimización en las tareas diarias de los operadores de justicia. ¿Qué quiere decir? Que la informática es fundamentalmente un instrumento representado por las tecnologías de información y comunicación que, al ser aplicados en el campo del derecho, está condicionado a mejorar las labores que se desarrollan en el ámbito jurídico. Los aportes que da la informática pueden apreciarse en cualquier área: la medicina, la educación, la cultura y por supuesto también en el campo del derecho. El otro tipo de relación es un tipo de relación, digamos que jurídico-normativo, el cual se desarrollará más adelante. Hoy nos vamos a enfocar en el estudio de la interrelación entre informática y derecho desde un punto de vista instrumental. La informática jurídica es una rama de la informática general que se basa en el desarrollo de métodos para facilitar las labores ordinarias en el campo del derecho, a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Según la doctrina comparada, la informática jurídica es el conjunto de aplicaciones de la informática en el ámbito legal. Aún así, la informática jurídica se puede definir de forma amplia y de forma estricta. En un sentido amplio tenemos que la informática jurídica es la ciencia que se encarga de estudiar la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el campo del derecho. Y en un sentido estricto tenemos que es la ciencia que se encarga de estudiar el tratamiento lógico y automatizado de la información jurídica, permitiendo de esta manera una fácil recuperación y o consulta. En este punto es importante resaltar que cuando hacemos referencia a la informática jurídica estaríamos hablando es de una ciencia tecnológica o informática, en vista de que estamos estudiando a la informática como un instrumento, o estamos estudiando la informática como un instrumento o rama auxiliar del derecho. Es decir, la informática es la ciencia que estudia el derecho. Los aportes que da la informática al campo del derecho son de efectos inmediatos, ya que de acuerdo a estudios se han demostrado las mejorías en las labores de los operadores jurídicos, principalmente en lo que se refiere al acceso a la información jurídica. Entonces, podremos decir que es importante que la relación existente entre la informática y el derecho sigue evolucionando en aras de optimizar el sistema judicial. Tipos de informática jurídica. Generalmente la informática jurídica se clasifica en tres tipos: informática jurídica documental, informática jurídica de gestión y control, informática jurídica de decisión o decisoria. Inicialmente y más adelante vamos a tratar la primera de la clasificación, que es la informática jurídica documental. En este esquema vemos cómo ha sido la evolución de la informática jurídica, donde en los años 40 se plantea por primera vez el desarrollo de una base de datos con información jurídica, esto con la finalidad de facilitar las tareas de búsqueda o consulta de información legal. Luego, en los años 60, se inician los primeros desarrollos tecnológicos aplicados al ámbito legal con la finalidad de agilizar tareas rutinarias dentro de la administración de justicia, y en los 80 se plantea por primera vez la posibilidad de desarrollar sistemas inteligentes o expertos legales con la finalidad de servir de apoyo en las tomas de decisiones de carácter legal, basándose estos sistemas en conocimientos
o experiencia de naturaleza jurídica que servirían como base en la tarea de tomas de decisiones. Aquí podemos ver o apreciar algunos de los desarrollos producto de la interrelación entre la informática y el derecho, como por ejemplo tenemos la página web del Tribunal Supremo de Justicia, un espacio virtual donde se puede consultar los últimos acontecimientos o decisiones del máximo tribunal de Venezuela, y igualmente se pueden consultar como por ejemplo decisiones de los diferentes tribunales del país. También encontramos el sistema TEMIS, el cual es una especie de enciclopedia jurídica virtual o base de datos jurídica, donde se puede encontrar desde leyes, códigos, reglamentos, hasta podemos encontrar formatos de documentos legales organizados por materia. El sistema Juris 2000, un sistema del cual vamos a hablar también más adelante, es un sistema de gestión y control de la administración de justicia. E igualmente tenemos todo lo que es respecto a los software de administración para bufetes de abogados, etc. También podemos hablar aquí de los sistemas de expertos legales y bueno, en fin, sobre todo ellos iremos desarrollándolos en otras presentaciones. Entrando entonces en el análisis de la informática jurídica, vamos a conocer sobre la documental. Tenemos que la informática jurídica documental persigue la concentración de información jurídica en grandes volúmenes para una rápida y eficiente recuperación cuando sea requerida por cualquiera persona. ¿Cuál es la base informativa o la base sobre la cual se sustenta la informática jurídica documental? Las leyes, la jurisprudencia, las doctrinas, las investigaciones, etc. La finalidad de la informática jurídica documental es, si tomamos en cuenta de que se orienta a la acumulación de grandes volúmenes de información esencialmente jurídica, no es más que desarrollar bases de datos jurídicas. Ahora, ¿qué son las bases de datos jurídicas? Están conformadas por un conjunto de información jurídica relacionada entre sí que se encuentra agrupada y estructurada. ¿Okay? Los tipos de bases de datos jurídicas, según la fuente jurídica, tenemos la jurisprudencia, las leyes y la doctrina. Según su soporte, está en físico o local, es decir, que aquellos que encuentran contenidos en CD-ROM o dispositivos físicos, como también discos duros, y también en su versión online, que son las diferentes fuentes de información o de bases de datos jurídicas que podemos encontrar en Internet. En Venezuela se han dado grandes desarrollos relativos a la informática jurídica documental, desde la confección de bases de datos jurídicas hasta la posibilidad de acceder a la página web del Tribunal Supremo de Justicia a fin de consultar una importante cantidad de información legal. Uno de los proyectos que pudiéramos calificar como extraordinario, donde se materializa lo que se conoce como informática jurídica documental, es el sistema de cooperación jurídica, proyecto nacional basado en la integración de las diferentes bibliotecas jurídicas a nivel nacional, cuyo objetivo, y esto es de acuerdo a la propia información extraída de su página web, es integrar las bases de datos de las bibliotecas jurídicas del país mediante un portal en la web que dé acceso a un catálogo colectivo en línea. Ok, bueno, esto ha sido todo en el primer video tutorial sobre informática jurídica. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.